Qué bello es alabar y adorar a Dios. Quiero decirte algo hoy. Para este servidor, porque tienes que saber que los que ministramos estamos para servir, ¿cierto? No para ser servidos. ¿Estamos para qué? Servir. Para servir, no para ser servidos. Pero para este servidor hay tres cosas que me apasionan. No sé tú, pero estas tres cosas que me apasionan han definido mi forma, mi manera de pensar en el Señor durante todos estos años, desde que el Señor me llamó, porque yo no vine a Él. ¿Quiénes de ustedes vinieron a Jesús? Nadie. Nadie. Cuando decimos, es que vine a Jesús, pudiera ser relativo, y se habla y se expresa esa frase como figura. ¿Sí me explico? Pero en esencia, ninguno de nosotros vinimos a Jesús. ¿O tú viniste a Jesús? ¿Alguno de ustedes vino a Jesús? ¿Casani? No. ¿Y saben por qué? Porque si por nosotros fuera, Sí, no, nadie. andaríamos lejos, perdidos. ¿Dónde andaríamos? Del mundo. ¿Con quién estuviéramos? ¿Cómo estaríamos? Es más, muchos de nosotros tal vez ya ni estaríamos. Cierto. Así. Quiero decirles algo. Una de las formas como Dios me llamó en lo personal, obvio, pero de ahí en consecuencia a mi familia, fue a través de que, entre otras cosas que nos sucedieron, fue que una vez llegó una banda, ¿verdad? Una banda de narcos, allí al lugar de provisión, y nos dieron una arrastrada. Andábamos lejos de Dios, éramos peleoneros, ¿cierto, hermano Elio? Peleoneros, y es parte de nuestro testimonio. No nos importaba, como decimos en México, rajárnosla con quien fuera y con cuantos fueran. Eran muchos, era una banda, pero no nos doblegaron. Con armas, y nosotros como podíamos nos defendíamos, pero nos dejaron, ¿cómo decimos aquí en México, hermano Pedro? Para el tasajo. Para billeteros, para el tasajo. Nos dejaron como campeones sin corona. Es una forma de decir que nos dejaron bañados en sangre. ¿Por qué les digo esto? Porque en nuestra renuencia y en nuestra rebeldía no queríamos escuchar a Dios. Porque ya nos había estado hablando de hace tiempos. Y Dios dijo, basta. Basta, Pedro. Te he hablado lo suficiente. Desde temprano y sin cesar. Te he enviado a mis hijos, a mis profetas, porque envió profetas, y tú no has querido escuchar. Nos dejaron, bueno, con decirles que estos delincuentes estaban, pero qué bien macizos en el municipio, lo que llamamos aquí, con los políticos. Ni la demanda nos quisieron recibir. Y había grabaciones en cámaras. No es por otra razón por la cual digo esto, sino por el hecho de que, en realidad, ¿quiénes venimos a Jesús?
Él es el que nos sale al encuentro. Él es el que sale a nuestro encuentro y nos llama, dice, siempre que llegamos al lugar de provisión, cuando vamos a trabajar, siempre que regresamos a casa, al altar del Señor, y nos postramos y le decimos, Señor, gracias por traernos y por qué esperarnos y recibirnos, hermano Pedro, con tus brazos abiertos. ¿Se dan cuenta? Porque a donde vamos, a donde estamos, con quien estamos y haciendo lo que hagamos, Él siempre está allí con sus brazos abiertos. Y esto es un referente de lo que Dios hace en nuestra vida. Para este servidor, esas tres cosas son lo que han marcado mi vida espiritual desde que Él llegó a mi vida. 1. Hablar de su palabra. No en ese orden. ¿Hablar de qué? De Él. Hablo de Él. Pienso en Él. Vivo para Él. Y no me importa si me llaman religioso. ¿O a ustedes les importa que los llamen religiosos? ¿Les importa que los llamen fanáticos? ¿Les importa que les llamen exagerados? ¿Les importa? No, porque Dios está en nuestras vidas en todo momento, en toda circunstancia. Aunque no pretendamos olvidarlo o hacerlo a un lado, Él siempre está presente en todo. En todo. No me importa que se burlen. Si Él no se avergonzó de nosotros, no se avergonzó cuando lo escupieron, cuando lo patearon, cuando lo golpearon. Él no se avergonzó cuando lo colgaron, cuando lo desnudaron. Ya el desnudarlo y despojarlo de su ropa era una vergüenza pública, un insulto, una humillación terrible, el hecho de que desnudaran a una persona para quitarle su vestidura. Él no se avergonzó. Cuando estaba colgado en la cruz y la gente pasaba y se burlaba y escupían. ¡Hey, tú! Que según te dices hijo de Dios, que derribas el templo en 3 días y lo vuelves a edificar, bájate de esa cruz. ¡Anda! ¡Mentiroso! ¡Embustero! ¡Hereje, profano! ¡Hipócrita, religioso! ¿Qué no le dijeron al Señor ahí? Y Él no se avergonzó. Pregunto, ¿por qué tú sí te avergüenzas de Él? ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué te avergüenzas, Leo? ¿Por qué te avergüenzas, Elliot? Si Él no se avergonzó de ti. Hablar de Él es no parte de mi vida. Es como cuando decimos en oración, Señor, eres parte de mi vida. ¿Parte? Como si tuviera un lugarcito nomás. O sea, eres mi vida. Él es mi vida. Porque Él nos da el aliento. Él es mi vida. ¿O qué hacemos allí aparte de vender un producto, hermano? El producto es el pretexto, en realidad. Dar testimonio de quién es el dueño de toda tu existencia, de todo lo que haces. ¿Y sabes? Hay gente que dice, uy, cristianitos, uy, su música, uy, no nos avergonzamos. ¿Y sabes por qué?
Porque si fuimos buenos para lo malo, ¿por qué ahora no podemos ser mejores para lo bueno? Porque si antes no nos daba vergüenza pelear en las calles, no nos daba vergüenza andar con una botella de cerveza, no nos daba vergüenza andar de la mano con la mujer ajena, con el hombre ajeno, no nos daba vergüenza hacer y deshacer de nuestra vida y de las vidas de los que nos rodeaban, ¿por qué ahora te da vergüenza andar, que te vean con una Biblia bajo el brazo? ¿Por qué te da vergüenza acercarte a alguien y decirle, ven, quiero hablarte de mi Cristo? ¿Por qué? Quizá porque no has nacido de nuevo. Ha de ser eso, ¿no? Yo creo que sí. Debe ser por eso, porque no has nacido de nuevo. Y eso significa que si no has nacido de nuevo, es porque estás muerto. Estás irremisiblemente muerto ante Dios en tus delitos y en tus pecados. ¿Se escucha fuerte? Pero así es. Así es. Toda persona que no ha nacido de nuevo está muerta en sus delitos y en sus pecados. Aunque se reúna, aunque ministre, aunque predique, aunque enseñe. Conozco gente, pastores, personas que ostentan títulos, que son muy buenos y muy expresivos, excelentes oradores en el templo, en el altar. Pero les da vergüenza que en la calle, que en el trabajo, sepan que son hijos de Dios. ¿Sabe cuánta gente ha llegado ahí con nosotros? Ministros, ¿cierto, hermano? Pastores han llegado. Y se han dado cuenta y no se quieren identificar con nosotros. ¿Saben por qué? Porque inmediatamente empezamos a hacer bulla nosotros. No nos da vergüenza, pero a ellos sí les da vergüenza. Pero qué chulos se ven en sus iglesias, en sus altares, predicando y enseñando y pastoreando. Pero son incapaces de pararse en un lugar público a predicar la palabra de Dios. Pero son capaces de criticar y de juzgar a los que lo hacen. ¿Sí me explico? Como aquel impío que dijo hermano Eliot, nosotros no salimos a las calles. ¿Eso? No. Eso no, eso no. ¿Recuerdas eso? Sí. Y mire la congregación enorme que tienen, ¿no? Nuestra forma de evangelizar es, ¿cómo? ¿Cómo dijo? Haciendo sus eventos. Haciendo eventos sociales. ¡Qué vergüenza! Vendrán días en que así como inició la iglesia, así terminará. Vendrán días que así como la iglesia dependía de los milagros, del poder de Dios, así serán en los últimos días. Ya no habrá redes sociales por donde predicar, hermanos. Ya no habrá libertades para predicar la palabra de Dios. Saben que están autorizando una ley en Israel. En Israel. Escucha. Están autorizando, ahora, no sé si ya la autorizaron, la ley que prohíba hablar de Yeshua, es decir, de Jesús. ¿Sabían eso? No lo sabían, ¿verdad? Las cosas están tremendas en Israel. Métete a informarte. En Israel están promulgando esa ley para prohibir, bajo pena
de cárcel y, según el grado de lo que ellos consideran o consideraron un delito, muerte. Para los que sean sorprendidos hablando del Evangelio de Yeshua. Y digo Yeshua porque ese es su nombre. Nosotros, latinizado, le decimos Jesús. Está bien, no hay problema. Pero según las Escrituras, su nombre es Yeshua. Así como el nombre del Padre es Yahweh, el nombre del Hijo es Yeshua, que traducido es Jesús. Ahora, ¿por qué entré con esta reflexión? Simplemente porque es un placer hablar de Él. Segundo, bueno, no es un placer, es nuestro placer. ¿Nuestro qué? Placer. Segundo, enseñar. ¿Qué? Enseñar. Instruir en su palabra. Él dijo, den de gracia lo que de gracia recibieron. Tiene que ver con el tema, ¿qué? Figuras, ejemplos y añadir, y sombras. Ejemplos, ¿qué? Figuras, ejemplos, sombras y sus significados. Enseñar su palabra es algo tan placentero, y sobre todo cuando es palabra que viene directamente de Dios para sus almas. No para hacer negocio, ni para hacer mercadería, ni para ganar adeptos, tampoco para ganar simpatizantes, tampoco para hacer la página muy famosa, mi pensar y mi sentir, el gran yo soy. No. Porque a fin de cuentas, a quien le plazca a Dios abrirle el oído, se lo abrirá. Esta palabra, lo hemos dicho muchas veces, es solamente para quienes, hermano Pedro, sabios y entendidos. Él nos advirtió claramente, esta palabra que yo les daré, muchos de mis hijos no la creerán. Muchos de mis hijos no la creerán. Pero muchos que no son mis hijos la creerán. Y esto es tremendo, porque hoy día las almas se han acostumbrado tanto a ser dependientes de sus ministros, que les enseñan un evangelio fácil, que les enseñan un evangelio cómodo, que les enseñan un evangelio próspero, que les enseñan un evangelio que pueden obtener todo de Dios con dinero. Eso se llama ¿qué? Simonía, se llama mercadería. Querer o pretender comprar el favor de Dios con dinero. Un evangelio donde se le enseña a la gente que el sufrimiento es no solo un castigo de Dios, sino que es una señal de que Dios no está con el que está sufriendo. Porque los hijos de Dios no tienen por qué sufrir. Sin embargo, vemos a través de la Escritura que es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchas aflicciones, que entremos en el reino de Dios. Es necesario.
Hermano, es que eso lo dijo para aquellos. No. ¿Cómo se llama el tema, Pedro? Figuras. Figuras, ejemplos, sombras Y sombras. significados. Y sus significados. No dice allí, en Colosenses 2:7, en Hebreos 8:5 y Hebreos 10:1, dice así: todo lo cual es sombra de lo que había de venir. ¿Es sombra de qué? De lo que había de De lo que había de venir. ¿Qué dice entonces 1 Corintios 10 del 1 al 24? Dice que todas estas cosas sucedieron, ¿para qué? Como ejemplos. ¿Cómo qué? Como ejemplos. Como ejemplos. Para nosotros. Para nosotros. No dijo el amado, así como yo he hecho, ustedes también hagan. ¿No dijo así? No dijo el maestro, si con el árbol caído hacen esto, con el árbol verde. Ay, mujeres, les dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes. ¿Qué significó eso? Que lo que vendrá será. Si esto están haciendo con el padre de familia, Que no harán con los hijos. ¿qué no harán con los hijos? Quítate ya esa idea, varón, varona. Quítate ya esa idea del evangelio de la prosperidad. No es un evangelio, es una herejía. Una blasfemia. Es una blasfemia. ¿Y sabes por qué? Cuando Pablo mencionó, dijo, si viniere otro a predicarles otro evangelio, dijo, aunque no hay otro evangelio. Dijo, no hay otro evangelio. Porque la palabra evangelio significa las buenas nuevas. Un supuesto evangelio de prosperidad no pueden ser buenas nuevas. ¿Y sabes por qué? Porque te están conduciendo a la muerte. No pueden ser ni buenas, aunque sí pueden ser nuevas. Pero engañosas. Pero engañosas. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios dice que son figuras, ejemplos, sombras. Figuras, ejemplos y sombras. Solamente tomamos o tomo algunos pasajes que mencionan esas palabras. Porque, digo, por obviedad, por lógica, no puedo sacar toda la escritura aquí, ¿o sí? Para decir una o dos palabras. Y de ahí se agarran aquellos que dicen, es que saca un texto de contexto, ¿no? Porque hemos demostrado una y otra vez que esto está en la escritura. Quítate ya la idea de ese supuesto evangelio de la prosperidad. Quítate ya la idea, despójate de esa idea de que crees, o esa creencia, de que si tú pactas, Dios te dará, de que si tú ofreces dinero, Dios te hará favores o te concederá misericordia. El único lugar a donde tú puedes ir y obtener algo de Dios, ¿cómo dice la canción, hermano Eliot? Este lugar En tus brazos, Jesús. se encuentra en tus brazos, Jesús, mi Jesús. ¿Sabes? Es el único lugar a donde tú puedes obtener algo de Dios, en el lugar secreto. ¿Escuchaste la canción? ¿Sí la escucharon realmente? ¿Entendieron lo que significa esa letra? Porque eso tiene que ver con la tercera razón por la cual este servidor es feliz con su Señor. La alabanza a Dios, hermano. La alabanza a Dios.
predicar, hablar de Él, enseñar y alabar son los tres pilares que han definido mi vida desde que Él me llamó, desde que Él llegó a mí. Sí. Alabarlo en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación, en toda circunstancia. En ese entonces, Dios, cuando nos dieron esa arrastrada, le decimos, esa tunda, que nos dejaron, bueno, a mi hijo Leo, de una patada le desprendieron la nariz, la tenía suelta, ¿cierto? A mí, yo tenía el ojo casi de fuera. A la que en aquel entonces era mi esposa, la tenían de rodillas en un árbol con un puñal clavado en la espalda, porque iban hasta mujeres, drogadictas, delincuentes, son traficantes. Después nos enteramos. Y después ellos se andaban cuidando de nosotros, porque sabían a quién habían golpeado. Imagínense la fama que teníamos en esta zona. Sabían quiénes éramos nosotros. Y por eso tuvo que llegar esa banda, para golpearnos entre todos. A tubazos, a patadas, a rocazos con armas. En ese entonces me ofrecieron apoyo para matarlos. Para matarlos. O sea, teníamos con qué cobrarnos las cuentas. Pero me advirtieron, si nosotros los ejecutamos, y estoy hablando de oficiales, que se ofrecieron, hasta un sicario llegó a ofrecer sus servicios, porque esto se regó como pólvora, hermanos. Un sicario llegó y me dijo, ¿quieres venganza? Me ofreció sus servicios. Y los otros me dijeron, el único problema aquí es este. Si nosotros los matamos, les damos cuello, dicen ellos, tendrás que irte de aquí con tu familia. Y tendrás que andar vagando, dijo, porque estas gentes tienen gente aún en las cárceles. Y estando en la cárcel, tienen gente afuera. Y yo pensando en mi familia, dije, no, mejor hay que quede. Porque ni la ley nos quiso ayudar, ¿cierto, hermano Elliot? Esto es parte de nuestro testimonio. Pero yo no alababa a Dios. Yo duré mucho tiempo maldiciéndolos con todo mi ser, deseándoles la muerte. Y pude hacerlo yo en persona, porque realmente siempre fui de los que decían, no necesito vejigas para nadar, decimos. Yo me basto solo. Pero pensando en la familia dije, no. Pero durante mucho tiempo maldije y les decía la muerte. Ellos sabían quiénes éramos nosotros. Y nos estuvieron vigilando por muchos meses. Nosotros teníamos que andar armados. En alguna ocasión correteé a varios. Después de que nos golpearon. Armado. ¿Por qué les digo esto? Ahora cuando Dios me humilló, cuando Dios, ¿qué es lo que nos hace Dios, hermano Casani? Manita de puerco. Nos hace manita de puerco. Le hace manita a los puercos. Ay, hermano, no diga eso. ¿Sí? No dice que el que vuelve a sus malos caminos es como la puerca lavada al estiércol. ¿No dice así? Como el perro del vómito. ¿No dice así? O sea que Dios, literal casi, nos hace ¿qué? Manita de puerco. Tal vez a ti te parezca chusco, o te parezca ofensivo, irreverente, esto no lo es. ¿Son qué?
Figuras, ejemplos, sombras. Cuando Dios me llamó y nos metió otra vez en cintura, ahora todo lo que nos sucede, ¿qué? Alabamos a Dios. Hace poco me cercené un dedo. Por cierto, no he testificado, hermano Pedro. Me cercené casi toda la uña. Miren, mi dedo está completo. Me amputé estos 3 dedos. Me han pasado en lo personal tantas cosas, yo como persona. Y no estoy hablando de mí mismo, que quede claro, estoy testificando. Porque mi razón de ser es glorificar a Dios por lo que Él hizo y hace y hará en mi vida. Aquí estoy. Hecho de pedacitos. Pero hermano, ¿por qué en vez de quejarte, por qué le das gracias a Dios? ¿Será por lo que dice en Romanos 8:28? ¿Qué? Para los que esperan en el Señor todas las cosas son para... Por eso, o sea, yo no me quejo ahora. Le doy gracias a Dios por esto. Alabo a Dios por todo esto. ¿Y sabes por qué? Porque alabar a Dios es parte de un todo. Parte de el pensar y el sentir de Dios en nuestra vida. A veces cuando oramos le decimos a Dios, Señor, pon en nosotros el mismo pensar y el mismo sentir. Pero Dios va más allá. Dios dice ¿qué? Que pidamos que Él ponga en nosotros su pensar y su sentir. Hablando de los dones, y esto tiene que ver con predicar, con enseñar y con alabar. Dijimos que los dones, los ministerios, las operaciones, los talentos, no son nuestros. ¿Son de quién? ¿De quién es? De Él. Cuando Dios da un don, ayer hablando acerca precisamente de esto, les dije a los hermanos, analizando bien conforme a la Escritura, el proceso que Dios hace con nosotros, nos damos cuenta de algo interesante. Hay mucha gente que piensa que no tiene nada de Dios. Cuando Dios nos llama, he escuchado personas que dicen, es que yo no tengo dones, hermano, es que yo no tengo ningún ministerio. ¿Han escuchado eso? ¿Lo han dicho ustedes alguna vez? Pues es que yo no tengo ningún don, hermano. Yo amo a Dios, lo alabo, y me reúno, leo la Biblia, ayuno, etcétera, etcétera. Pero hermano, yo no tengo ningún don. Que yo sepa, no tengo ningún don. Pues quiero decirte algo importante. Nadie que Dios haya llamado no tiene un don. Es decir, toda persona, toda alma que el Señor llama, Dios le da algo. Puede ser un don, puede ser un talento, puede ser un ministerio, puede ser una operación, puede ser una habilidad. Repito, hablando de los dones, nosotros nos limitamos a lo que la Escritura menciona 9 dones y 5 ministerios. Pero quiero decirles algo importante. Hay más. Hay más. Solo que están allí. Dios no los ha revelado a cualquiera. Estaba platicando respecto a un nuevo ministerio que nació hoy, ¿no? En estos tiempos, hermano Pedro. ¿Cuál es? Doctores de la ley. Ahora ya muchos ministros ya empiezan a autonombrarse doctores de la ley. Como en la antigüedad había escribas, fariseos, doctores de la ley.
Ahora ya también se están aplicando ese título de como ministerio, doctores de la ley. Bueno, pero no ese es el tema. No hay una sola persona en el pueblo de Dios que no tenga un don. Tal vez no un ministerio como tal, pero sí un don. Hay personas, por ejemplo, yo pasé muchos años, al principio, algunos años, no muchos, algunos años, preguntándole a Dios, Señor, tú me hablas de que tú tienes propósitos para mí, pero yo no sé qué don tengo. No sé si me diste un don, no sé qué llamado me hiciste, no lo sé, Señor. Revélame qué don me diste. Hay personas que tienen tal vez un talento que pudiera convertirse o transformarse en un don, que pudiera transformarse en un ministerio, que pudiera transformarse en una operación. Cuando llegan y ven el lugar y dicen, ay, se ve muy sucio. ¿Has conocido gente así? Tienen el gusto, por decirlo así, por la escoba, por el trapeador, por el trapo, que es motivado por el amor de Dios en ellos hacia los hermanos. Y dice el hermano o dice la hermana, voy a limpiar el templo. Voy a lavar los baños. Y no se avergüenzan y no les da asco. Hermano, ven, vamos a predicar, hermano. Yo predico, le hablo a mis vecinas, le hablo a la gente que me encuentro. Pero ¿sabes qué? Me gusta mucho limpiar el templo. Me gusta mucho limpiar las sillas, los asientos. Me gusta mucho limpiar las bancas. Me gusta mucho ver el piso del templo limpio, trapeado. Me gusta mucho, hermano. Por favor, permítame encargarme de eso. ¿Cómo le llamamos a eso? Es gente que tiene el don de la pulcritud y el orden. Y Dios Son es un Dios de orden. Son diligentes. Son personas diligentes. El ser diligentes es un don. ¿Sabían eso? Por si no sabes qué es la diligencia, y no es una carreta del viejo oeste, De la Wells Fargo. un ser diligente significa ser una persona que acude presta y presurosa antes de que le llamen. Antes de que le llamen. Se llama tener iniciativa. Bueno, en la modernidad se le llama eso, Así es. pero la escritura los llama diligentes. Personas que son muy, ¿qué? Muy prontas, muy prestas. Hermano, ¿en qué puedo ayudar? Son proactivos. Hermano, dígame si hay algo que hacer. Usted dígamelo. Yo lo hago. Hoy, los modernos, ¿qué dicen? Como me decían a mí. Uy, hermano Antelmo. Mira el desorden. Déjeme 5 minutos y ya verá lo que les digo. Ah, caray. Ellos creen que es el don de ¿qué? De exhortación. ¿Qué don de exhortación? ¿Y qué? Las mangas del chaleco, ¿cómo es? ¿Cuál don de exhortación? ¿Es el don de qué? De la lapidación. Es decir, el don del apedreamiento. Personas que se suben no a hablar de la palabra de Dios, ni ser las bocas de Dios. Se pasan al altar para lanzar pedradas y rocazos a cuanto le caiga. ¿Sí me explico? ¿O no me estoy explicando? Hay gente en las congregaciones que le dicen a los, es más, ya en algunos lugares no le dicen predicadores, les llaman ¿qué? Piedricadores. Piedricadores, porque dice, hermano, usted nomás está lanzando pedradas. Ya hasta aprendí a boxear. Así se burlan. ¿Aprendí a qué, hermano?
a boxear. Son parientes de Pedro Picapiedra. ¿Saben qué es el boxeo de sombra? Es lo que hacen los boxeadores cuando entrenan. Para eludir los golpes. Ajá, ellos entrenan a veces solos. ¿Mm? Nada más para, ¿qué? Eludir Los golpes. los golpes. Esquivarlos, para que me entiendan mejor. Es el entrenamiento defensivo. Bueno, pues en la iglesia hay muchos cristianos que practican boxeo ¿de qué? De sombra. Porque el predicador lanza tantas pedradas que los hermanos nomás están ¿qué? Esquivando las pedradas. Eso no es un don. Eso no es un don. ¿Cómo lo llamarías tú? Aunque les digan Don Pedro. ¿Y saben por qué? Porque mucha gente hoy confunde la carne con el espíritu. Confunden al espíritu con la carne. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas, ¡qué vergüenza! Habiendo comenzado por el espíritu, ¿ahora terminaron en la carne? Muchos creyentes hoy viven en la carne. Ya están en la carne, piedricando de Dios. ¿Sabes cuándo se ve que ese ministro que está hablando la palabra está hablando en nombre de Dios? Cuando la palabra está transformando las vidas de aquellos a los cuales Dios le plació abrirles el oído. ¿Sabes eso? Obvio, por eso es que la mayoría de ministros hoy usan el altar para sus fines y sus conveniencias. Es como aquel hombre que dijo, todo aquel que se vaya de aquí de la congregación queda fuera de mi cobertura. Hoy es una de las doctrinas que se manejan mucho. Está fuera de mi cobertura. En mi cobertura, como si ellos fueran Sí. Dios. Porque yo soy el ungido del Señor. Te equivocas. Y este es mi Solo Dios. eres un sinvergüenza, hereje. Eres un anatema, un impío e inmundo que está usando y abusando de la palabra de Dios para tus fines y tus propósitos personales. Y en el mundo eso se le llama Ahora. usurpación de funciones, hermano. Usurpación de funciones se le llama... En mi pueblo lo llaman de muchas formas Sí, que hay otras formas. por santidad no lo puedo No decir, lo digas. ni quiero decirlo. Si no quiero que Dios me regañe a mí después. Pero es una usurpación de función porque se creen Dios. Pero hoy han confundido lo que llaman la unción de Dios con la presencia de Dios. Porque quiero decirte algo importante. Una cosa es la unción de Dios. Otra cosa es la presencia de Dios. ¿Recuerdan lo de qué? La embarradita. La untadita. La unción de Dios podríamos expresarlo como figura. Es la unción. La untadita. ¿Sí? Pero la presencia de Dios es cuando comes su carne y bebes su sangre. Ouch. ¿Me puedes explicar eso? Ah, Es cuando la presencia de Dios no solamente te llena, es plena. no solo te inunda, sino que estás sumergido en ella. Sumergido en ella. Te sofocas, te ahogas y te mueres. Te mueres así Para que Él viva. para que Él viva. No dice que porque tú vives, nosotros vivimos. Porque tú vives, nosotros vivimos. ¿Por qué te mueres? Te diré por qué. Porque tu viejo hombre muere. Eso significa nacer De nuevo. de nuevo. Eso significa. Espiritualmente, eso significa nacer de nuevo. Que para poder vivir
primero tienes que morir. No puedes decir que naciste de nuevo si sigues viviendo gobernado por tu viejo yo. Es ilógico. ¿Qué dijo Pablo? Es ilógico. Más muero yo para que él viva, ¿no? Mas ya no vivo yo, Más ya no vivo. mas vive Cristo en mí. Amén. Por eso él se atrevió a decir, sean imitadores, ¿qué? De mí, como yo de Cristo. Eso podría sonar a jactancia. Pudieron haber ahí entre los presentes que lo escucharon o los que leyeron la carta después. Pues, ¿quién está creyendo Pablo? ¿Quién se está creyendo? ¿Se han dado cuenta que los católicos nunca hablan de la ocasión cuando Pablo barrió y trapeó a Pedro? Cierto. ¿Alguna vez han oído que un católico hable de aquel hecho vergonzoso para Pedro y para quién? Para Santiago. Santiago, sí. Y Santiago era el hermano del Señor, hermano carnal. Carnal de Jesús. Y Pedro era el consentido de Jesús, porque sí lo era. El Señor se enfocó con él mucho. A él le dio más. Aunque muchos dicen que el consentido era Juan. Era el amado. Era el amado. Era el que estaba siempre ahí, ¿qué? Acurrucado en el costado del Señor. Por eso algunos dicen que él era el consentido, pero realmente el consentido en cuanto a compromiso era Pedro. Sí. Juan es representativo del amor. Del amor, así es. Del amor. Y Pedro es representativo de ese carácter que quieren hacer todo y quieren darle una ayudadita al Señor. Así es. No dicen los católicos, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso la Escritura? Pero ¿se han fijado que los católicos jamás mencionan ese hecho? Cuando Pablo fue y puso barrido, trapeado a Pedro, por lo que Pedro estaba haciendo, y la gente pudo decir, escucha, la gente pudo decir o pensarlo, ¿y este quién se cree que es? Pues venir a regañar a Pedro. Sí, pues si Pedro es el número uno, él es el mero mero. El oyuyuy. Ajá. Y no. Como dicen los católicos hoy, que Pedro es la máxima figura. ¿Sabes? Cuando Pedro visitó Roma, Roma ya estaba súper evangelizada. Mira, esto lo digo por lo siguiente. Pablo tenía la libertad y un derecho que Dios le concedió de poder decir lo que él decía, de poder hacer lo que él hacía. Y Dios lo respaldaba. Porque él ya estaba en el espíritu. Pablo prácticamente, digamos así, no era Pablo, digamos, solo era un cascarón. Dijo, mas ya no vivo yo, Mas Cristo vive en mí. mas Cristo vive en mí. Tan así que se atribuyó que fueron imitadores de él como el de Cristo. A grado tal que una tercera parte del Nuevo Testamento son sus Pablo escritos. tenía una característica muy interesante. Hablaba mucho de sí mismo. Sí, pero no como... Pero exaltando a sí, Dios. no como ego, como soberbia. Pero de sí mismo representando la presencia de Dios en su vida. De Jesús. No su hombre muerto. Para expresar lo que Dios hacía Con él. en él, Y con él. con él y a través de él. Eso es algo que no se ve hoy en los altares con los ministros, ¿cierto? Sí, no, para nada. Para nada. Porque ellos asumen que el don, el ministerio, el talento, la operación es de ellos. Pablo decía, problemas del matrimonio. Mas esto digo yo, no el Señor, pero lo digo como quien ha alcanzado misericordia para ser fiel. O sea, aparentemente decía, no dice Dios, lo digo yo.
Sí, sí me estoy explicando. ¿Están entendiendo esto? No lo dijo Dios, no lo dice Dios. Lo digo yo, pero no soy yo. Porque he alcanzado tanta misericordia de Dios que soy digno de decirlo en su nombre. Estoy autorizado. Estoy autorizado. Aprobado. Para ti que has leído eso y dices, entonces no es obligatorio. Si lo dijo Pablo y él dijo, no lo dice él. Bueno, sí. Entonces... Eso lo pretextan los que no quieren obedecer. Exactamente. Sí están entendiendo estos puntos. Porque son puntos importantes. Recuerden algo. Los detalles son importantes para Dios. Aún los más insignificantes. Y eso que Pablo decía podía a los carnales parecerles como actitudes de jactancia, de presunción, de vanidad, etcétera, etcétera, etcétera. No dijo Pablo. Cuando el Señor me llamó, yo no corrí inmediatamente con carne y sangre. Es decir, yo no fui a ver a nadie para que me dijeran de qué se trataba esto. Porque yo solo sé que el Señor me derribó y no fue de un caballo, que quede claro. La Escritura no habla de que lo derribó de un caballo, ni de un burro, ni de un camello. Ellos caminaban con la gente que los acompañaba. Ahora, escamas cayeron en mis ojos. Me llevaron con un hombre que ni sabía yo quién era. Después me enteré que era un profeta de Dios, un ungido del Señor, un hombre lleno de Dios, al cual se le apareció un ángel. ¿Ustedes creen que a cualquier patán, a cualquier pelagatos, a cualquier pelafustán de los de ahora que se paran en los altares, se les aparecen ángeles? Por favor, hermanos. Si se han dedicado a hacer negocio, mercadería, simonía, humanidad, humanismo, con la palabra de Dios, ¿ustedes creen que se les aparecerán ángeles? Los que sí, no dudo, es que están rodeados pero de demonios. Eso sí, ángeles pero demonios, no ángeles de Dios. Este hombre oró por mí. Supongo que Ananías le dio alguna pequeña breve instrucción. ¿Sabes qué? Esto que te pasó fue por esto y esto y esto. El Señor dijo esto y esto y esto. Sí, porque después Pablo lo mencionó. O sea, debieron platicarlo. Pero de ahí Pablo estaba ¿en qué? En ceros, estaba en pañales. Todo, dijo. Después de 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro. Después de 3 años conoció a Pedro. Y después de 13 años, conoció a otros discípulos. Después, que lo conocían de oídas, pero jamás lo habían visto. Como Mateo y Lucas. Entonces, escuchen esto, escuchen. Después él dijo, todo lo que hablo, todo lo que predico, todo lo que enseño, todo lo que les digo a ustedes, todo lo que les escribo, yo lo recibí por revelación de Dios. ¿Lo recibí por qué? Por revelación de Dios. Porque él nunca conoció a Cristo en carne. Ni a Cristo, ni a los discípulos. Para aquellos que dicen, y esto es un extremismo del título de apóstol, que para ser apóstol se tenía que conocer a Jesús en persona, porque ellos pelean que ya el apostolado no existe. Sí, están entendiendo. Entonces expliquen por qué Pablo era apóstol si no conoció a Jesús en persona. Sí me estoy explicando. A veces la lógica es ilógica. A veces la ilógica es lógica. Pero aquellos que juzgan, que critican, que no conocen de los dones y de los ministerios,
argumentan cosas que provocan que entre ellos mismos ¿qué? Se contrapongan. Se contradigan. Es ilógico. Los dones y los ministerios son vigentes. Tan vigentes como el primer día, cuando vino el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego a posarse sobre los 120. Son vigentes, son actuales, pero no son lo que tú ves. Esos farsantes que arman variedad de circos, arman circos. Hay ministros famosísimos a nivel mundial que tienen un equipo, escucha, un equipo de personas que son las que pasan al altar para ser sanadas de esto, de aquello. Sí me estoy explicando. Sí. Personas que supuestamente no tienen alguna capacidad, tienen discapacidades físicas, cánceres, leucemias, etc. ¿Sabían que estos ministros, muchos ministros, arman todo un circo y un teatro para engañar a los incautos? Son sus eventos llamados shows. Esas lluvias de oro, esos famosos pastores apóstoles que hacen el milagro de hacer llover oro en la congregación. Para eso existen los sistemas de ventilación. Y no es oro. A mí más me impactan los eventos de sanidad. Por eso, imagínense ahora que vino lo del COVID, lo del coronavirus. Los primeros que corrieron a esconderse como ratas fueron ellos. Y no dieron la cara durante más de un año. Pero en cuanto salieron, cuando dijeron, ya pueden salir, casi 2 años después, de pronto salieron los milagreros, salieron los evangelistas, los profetas, los apóstoles, los pastores, y de pronto el mundo empezó a conocer de grandes campañas de sanidades y de milagros. Incluso muchos de ellos se apropiaron de la sanidad del COVID. Por esto, ¿escucha? Que se escondieron, ahora resulta que son los ungidos de Dios que sanan enfermos y hacen milagros. Asombroso que haya tanto pelagatos, tanto pelafustán, tanto impío e inmundo haciendo esto, pero más tanta gente que los sigue y que les cree en todo eso. Sí. Ay, qué feo habla usted, hermano. Usted nomás juzga y critica, no. Dios te quiere quitar vendas. Te quiere quitar vendas, eso es todo. Te quiere quitar esas vendas que tienes. Pero... ¿Puedo decir algo, hermano? Es que esto que está haciendo el hermano Antonio no es para criticar, es para que abran los ojos. Al fin de cuentas, son valores eternos. Estamos trabajando por valores eternos. De esto depende que muchas almas sean confirmadas en la perdición. Escucha. Pero también depende que muchas almas sean rescatadas de la perdición. ¿Escuchas eso? Esos hombres, esas mujeres que están predicando, que están enseñando cosas, son vasos de deshonra que Dios ya destinó, que Dios ya predestinó, que Dios confinó y confirmó en la perdición. Pero tú, dice el Señor, pueblo mío,
escapa. Escapa. No habrá excusa para ti. El día que Dios juzgue a esas almas, no habrá excusa para ti de que digas, es que, Señor, es que yo no sabía. Señor, es que sí lo sabía, pero tú me dijiste que yo no era nadie, ¿para qué? Para juzgar. Yo no juzgué al siervo, Señor. Yo no juzgué a la sierva. De mi boca jamás salió palabra de juicio, de crítica, de murmuración, Señor, porque eso era murmuración, era crítica, era juicio. Señor, y yo no lo hice. Pero ¿qué te dirá el Señor? Apártate de mí. Porque te dije que te apartaras de ellos. Porque mi palabra dice, o dijo, porque será en el juicio, mi palabra dijo, que todo aquel que le dice bienvenido al que no traiga esta palabra limpia y sana, ¿qué? Es anatema. Es anatema. Dice, si alguno viene a ustedes enseñando otra cosa, predicando otro evangelio, ¿sea qué? Anatema. Y si alguno le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Cuando tú llegas con un ministro apóstata y sabes que está enseñando cosas que no son de Dios, y tú simplemente con el hermano, Dios le bendiga, bienvenido, gloria a Dios, tú estás participando de sus malas obras. Eres cómplice. Eres cómplice. Y un cómplice no necesariamente, decimos en México, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. No, va más allá. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, como el que lo ordenó que mataran a esa vaca. Eso significa que tanto peca el hereje como el que participa con él en sus herejías, como el que calla ante esas herejías. Cuando tú callas, muchas almas se están perdiendo por causa tuya. No solo por causa de ese ministro apóstata, de ese ministro anatema. Cuando tú callas ante esto, tú estás haciendo oídos sordos y ojos ciegos. Y mucha gente se está perdiendo. Gente que pudiera estar siendo rescatada de allí por la palabra dada por ti. Y no digas que porque tú no eres el pastor, que tú no eres la pastora, es que a mí Dios no me puso a hacer eso. Desde el momento en que Dios te quita vendas, desde ese momento te las quita para que tú vayas y le quites las vendas a otros. Sí, hermano, si en la ley del hombre al que sabe de un crimen y se calla, lo acusan de desacato. Lo acusan de cómplice. El desacato es una complicidad. Sí. Lo acusan de desacato y le dan años de cárcel. Esto es lo que la cultura religiosa que se maneja hoy. Los hombres, los ministros, hombres y mujeres, se han adueñado de los dones, de los ministerios, de las operaciones. Se les ha olvidado que todo es de Dios. Y como segundo, antes de concluir esta parte, se han olvidado o no quieren aceptar el hecho, o no les importa el hecho, de que tener un don, de que tener un ministerio, de que tener un talento, una operación, es una grande, una enorme responsabilidad. ¿Saben ustedes cuántas veces Dios a mí me ha reprendido por mi forma de hablar?
Ustedes no lo saben. Pero en persona Dios me ha hablado. Estás haciendo mal esto y esto y esto. Sí, Señor. Imagínense por un momento, cuando yo conocí del Señor, cuando Él me llamó, era una persona mal hablada. Tenía, bueno, como el Señor dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Tú escuchas hablar a una persona y conoces lo que hay adentro de esa persona. No inmunda al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella. Era yo tan soez, lo que aquí en México llamamos alburero. Un albur, es una figura que se usa para dar un doble sentido a las cosas. Y por lo regular, el doble sentido tiene que ver con sexo. Y es ofensivo. Con genitales. Es ofensivo. Sí. Yo era tan mal hablado, hacíamos concursos de albures. Sí, sí. Concursábamos, aquí en México es común hacer concursos de albures. O sea, pura obscenidad, pura grosería, pura peladez. Dices pura cochinada sin decir groserías. Solo doble sentido. Bueno, me costó tanto desechar eso, despojarme de eso, que cuando todavía tenía año y fracción, casi 2 años de predicar la palabra a mis compañeros, a mis conocidos, a mis familiares, que todavía hablaba la palabra con groserías, con obscenidades. Y no, fíjate que... Y pip, y no, me digo pip. Bueno, el pip es el que le ponen cuando dicen una grosería, ¿no? En pantalla, pip. Pero yo las decía. Hay mucha gente que no es que no haya podido, es que no ha querido deshacerse de ese estiércol que sale de adentro. Un día iba un pastor con un varón, eran 2 pastores. Este varón yo lo conocí, fue uno de los hombres de los que yo recibí mucha enseñanza. Ese sí era un varón de Dios. Un norteamericano que Dios usaba de una manera maravillosa. Gran parte de los temas, por ejemplo, de oración, de ayuno que yo enseño, las bases las recibí de ese hombre. Un hombre de Dios. Era todo amor ese hombre. Su nombre era Ford Wilson. Yo no sé si alguno lo haya oído o conocido. Ford Wilson. Tiene poco que falleció. Y falleció abandonado como todos los grandes hombres de Dios, que son al final despreciados y desechados. Después de ese hombre andar por muchos países y muchos lugares enseñando la palabra, sufriendo, era misionero. Y ese hombre, iban por la sierra, él iba manejando y llevaba a varios pastores. Y de pronto en la plática un pastor dijo una grosería. Y el varón volteó y le dijo, bueno, no le dijo nada, lo miró. Y el pastor le dijo, un pastor, le dijo, perdón hermano, se me salió. ¿Qué le dijo? Se me salió. Y el hermano en su español mezclado con inglés, pues ¿cuántas más traerás adentro? ¿Cuántas más traerás adentro? Hermano, bájate de mi carro. Y lo bajó, allí en la sierra. Drástico el varón. ¡Auch! ¿Sabes? Que mucha gente no es que no pueda. Es que no quiere. Es que no quiere. Igual pasa con muchos pecados, ¿verdad? Sí, bueno, yo estoy poniendo ese ejemplo. Claro. Pero cuando hablamos de esto, no podemos evitar el hecho de que el tener un don, un ministerio, es una gran responsabilidad. De lo que nosotros decimos, dependerá que las almas se salven o se pierdan.
¿Cuántas veces Dios me ha reprendido por eso? ¿Soy tosco al hablar? Sí. Soy tosco. A veces soy bruto al hablar. Hermano, pues que no el Señor habla a través de usted. Soy su boca. Pero precisamente porque a veces queremos hacer las cosas, darle una ayudadita a Dios, hermano Pedro, es que empezamos a mezclar la carne con el espíritu. Y muchos hacen eso. Dios me ha reprendido, sí. A ver, estás haciendo mal esto. ¿Y sabe qué? Yo caigo de rodillas y le digo a Dios, Señor, perdóname. Perdóname, tienes razón. Pero en el momento me emociono, me exalto. Ay, quisiera yo decir, hacer tanto. Y no es así. Porque quien hace todas las cosas es Dios. Nosotros solo somos sus bocas, hermano Pedro. Tener un don, un ministerio es una responsabilidad de la cual un día daremos, ¿qué? Cuentas. Somos como bocinas. Nos llama la Escritura heraldos. Dice que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel. ¿No dice así? Para anunciar las virtudes de aquel. ¿Quién es aquel? Quien murió en la cruz. Pero Aquel que no se avergonzó en la cruz de estar muriendo por un montón de pecadores, inmundos, sucios, impíos, ingratos, que hasta la fecha no respetan a Dios, aunque dicen que lo conocen. Me estoy explicando. Es una gran responsabilidad lo que Dios puso en nuestras manos. Y de esto depende que las almas se salven o se pierdan. Hermano Elio. Padre, Hijo, Espíritu Santo, como en todas las cosas, mi Señor, como un ritual, queremos darte hoy la honra y la gloria, y ofrecerte sacrificio, mi Señor, con nuestra gratitud, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que parte de ser palabra, Señor, para que los que queremos recibirla, pero son como brasas ardientes para los que no quieren escuchar tu palabra, Señor. Incrústala, séllala y dale permanencia, mi Señor, para que pueda ser no solo escuchada, mi Señor, sino entendida y por obra, Padre. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, los gobierne todo su ser y todo lo que ustedes representan. Paz.